El cristianismo está fundado, cimentado sobre la realidad del nacimiento de Jesús, su nacimiento virginal, de la Virgen María, una señorita o una jovencita pura virgen, y que sin haber tenido con su esposo José, sin haber tenido intimidad, vino el Espíritu Santo sobre esta señorita, esta esposa de José, y le declaró que iba a concebir de parte del Espíritu Santo, y en su vientre se albergó el Salvador del mundo. Entonces, eso había sido profetizado por los profetas durante muchísimos años, y el apóstol Pedro nos enseña que cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso, cuando dice el cumplimiento del tiempo, esa palabra dice, en el original dice kairos, no cronos. Nosotros los seres humanos el tiempo lo concebimos en función de lo que llamamos el cronos. Antes no estaba este tipo de reloj, estaba el solar o el lunar, pero principalmente el solar. Y entonces eso es el cronos, ese tiempo que fue dividido, ¿verdad?, en meses, años, cada mes días, los días con sus respectivas horas, y así. Eso es cronos. Y el apóstol Pedro dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso no es cronos, eso se llama kairos, eso se llama tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Fije eso en su memoria, a reflexionar sobre lo que vamos a estudiar y a compartir hoy. Cuando vino el cronos, el tiempo de Dios, el ahora de Dios, Dios dijo ahora. Entonces ahí vino el Espíritu Santo sobre esta virgen, esta mujer que se había casado pero no había tenido intimidad con su esposo, estaban recién casados, y concibió del Espíritu Santo y nació Jesús, que dice el profeta habría llamado Emmanuel, Dios con los hombres. Pero dice la Escritura que ese Jesús se despojó de su divinidad. Mira qué interesante, porque usted tiene que saber que Dios es trino y uno, un solo Dios en tres divinas personas, pero un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, exactamente iguales. Entonces Dios el Hijo se encarnó, se hizo Emmanuel, Dios con los hombres. Y Jesús se despojó de su divinidad y anduvo como cada uno de nosotros. Por eso Jesús es llamado el Hijo del Hombre, porque se hizo hombre 100%. Es decir, Jesús usted tiene sueño, hambre, necesidades humanas. Jesús tuvo exactamente los mismos. Se agota, se cansa, se frustra, se decepciona. Jesús experimentó lo mismo. Jesús, el Hijo del Hombre, y vivió como entre nosotros como un verdadero hombre. Entonces Él nos mostró y nos enseñó, escucha bien, el camino a la eternidad. Porque Él nos enseñó de manera clara y explícita que después de esta vida sí hay otra. Y esa otra vida es la vida trascendente. Es una vida más fuerte, más potente que esta humana que vivimos cada uno de nosotros. Está determinado por Dios que nosotros vivamos entre 70 y 80 años los más fuertes. Y así ocurre en la gran mayoría de los seres humanos. Hay algunos afortunados que superan los 80. Y aquí hay algunas personas, las tengo que felicitar, porque tienen más de 80, pero no representan ni 70.
Se ven jóvenes, vitales, llenos de energía. Qué cosa tan linda. Pero fíjate que si Jesús, que vivió entre nosotros y a la edad temprana de 33 años, dio su vida en la cruz del Calvario, Él murió crucificado como que fuese un malhechor. Diríamos, soy un delincuente, no cualquier delincuente, no de esos que toman preso y los sueltan a los pocos días, sino un delincuente perverso, malvado, asesino, violador, tal vez perverso, porque las personas que eran crucificadas en el tiempo de Jesús eran los reos dignos de muerte. Qué terrible, gente extremadamente perversa y malvada. Pues Jesús fue crucificado con un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. Fue crucificado el Señor como un malhechor, un perverso, un malvado. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús nunca pecó, nunca hizo el mal, nunca de su boca fluyó ninguna palabra para maldecir a otros, nunca de su boca fluyó una mentira, un engaño. Jesús es el amor encarnado de Dios, mas fue crucificado como un malhechor. Entonces, si la historia del cristianismo, el fundamento del cristianismo, llega hasta ese punto, escúchenme bien, entonces nuestra fe es vana, no tiene sentido, es una fe ilusa, tonta, una fe que no es tal, que debiéramos abandonarla. Si la historia del cristianismo, el fundamento del cristianismo llega al punto en que Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre, vive entre nosotros y muere crucificado y llega todo hasta ahí, entonces nuestra fe simplemente se transformaría en una religión más como tantas de las que hay en este mundo. Lo que hace al cristianismo la única religión verdadera en el buen sentido de la palabra, porque religión viene del vocablo religare, que significa volver a conectar, volver a unir. La verdadera base del cristianismo está fundamentada no solo en el nacimiento de Jesús virginal a través de la Virgen María, no está fundamentada tan solo en el hecho de que Cristo murió crucificado por nuestros pecados y murió en la cruz, sino que la esencia del cristianismo está en que Jesús, así como vivió, así como fue crucificado y murió, la Escritura nos enseña que Cristo resucitó, se levantó de la muerte al tercer día, y ahora Jesús está sentado a la derecha del Padre de los cielos. Ahí está la esencia del cristianismo, ahí está la base del cristianismo, ahí está la fuerza, el sustento del cristianismo, en que Jesús murió, mas ahora no está muerto, Él vive, vive, aleluya. No pende de una cruz, no, Él está sentado a la derecha del Padre. Oh, y eso es maravilloso. Y las Escrituras nos muestran evidencia de que Jesús resucitó al tercer día. Y hay un hecho singular relatado en las Escrituras en el Evangelio según San Lucas, en que nos habla de dos de los discípulos de Cristo que iban de camino a Emaús, a una ciudad distante de Jerusalén, unos 120 kilómetros distante de Jerusalén. Estos discípulos de Jesús no eran ninguno de los 12 apóstoles, porque Jesús, usted sabe, tuvo los 12 apóstoles, pero los discípulos de Cristo no eran tan solo los 12 apóstoles. Jesús tuvo muchos discípulos, pero los singulares, los señalados, eran los 12 apóstoles, con los cuales Él convivió 3 años y medio, al tiempo que duró su ministerio. Todos los días con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, viajaba con ellos. Y estos dos discípulos hablan de un hecho impresionante. Quiero que preste atención a este relato que está
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Aleluya. Pudiéramos ponernos de pies para leer la palabra. De una, hijo, le damos a la lectura. Todo de una, vamos. ¿No hay nadie con la lectura ahí? Vamos, de una. Comenzamos con el versículo 13. Jesús había resucitado. Vamos a leer este relato. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de que el Cristo había resucitado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Dios bendiga su palabra. Bendiga nuestros corazones. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este acontecimiento trascendente que tú has dejado plasmado en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos acercamos a tu mesa para comer pan del cielo. Padre bueno, te pido en el nombre de Jesús que el día de hoy sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo cada uno de nuestros pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Te pido, Señor, que nuestros espíritus sean despertados en el nombre de Cristo. Despierta nuestros espíritus. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, ministranos. Señor, trae consolación, edificación y exhortación a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén. Tome su lugar, por favor. Gracias. Gracias, Señor. Este relato que está claramente descrito en este libro de Lucas, desde el versículo 13 del capítulo 24, nos habla de un hecho muy singular. Como le dije al comienzo, la esencia del cristianismo, la roca, el fundamento del cristianismo. Y yo les prediqué a ustedes, les enseñé que en cada uno de nosotros debíamos edificar sobre la roca. ¿Se acuerda el primer domingo del mes de enero de este año? Tenemos que edificar sobre la roca que es sólida, que es firme. Si edificamos nuestra vida sobre otro fundamento que no es la roca, que es Cristo, que si no es roca es arena, nos enseña Jesús en esa parábola. La arena es inestable. Tuvimos noticia de la semana pasada, si no me equivoco, de una persona en la localidad del Tabo, en la quinta región, hizo un hoyo sobre esa arena de la playa, un hoyo profundo, un socavón como de 2 metros, y ahí se puso a jugar con su hijo, me parece, algo así. El punto está en que esa arena, como es inestable, se dio y sepultó al hombre, un hombre joven, y murió. Fue terrible, una tragedia terrible. Entonces, la arena es inestable, no es un buen fundamento para levantar un edificio, algo. Ahora mismo en el puente Chacao, en el sur de Chile, se está levantando un puente larguísimo, ¿verdad? Creo que casi, no recuerdo cuántos kilómetros, 2.75 kilómetros creo que de largo, casi 3 kilómetros de largo el puente. Y entonces mostraban la forma como se están levantando los pilares que van a sostener ese puente, cómo las máquinas impresionantemente gigantescas socavan el fondo marino al punto de extraer y extraer y extraer arena hasta que llegan a la roca sólida. Y una vez que está en la roca sólida, sobre eso excavan y sobre ese fundamento están levantando los pilares que van a sostener ese puente. La vida nuestra como hijos de Dios, nuestra vida espiritual, tenemos que levantarla sobre sólidos pilares. Esos sólidos pilares tienen que ser levantados sobre la roca. La roca es Cristo. La roca es el Señor. Amén. Él es el sólido fundamento. ¿Por qué es tan sólido el fundamento del Señor? Porque Cristo, escúcheme bien, es el único que ha muerto en la cruz, que fue sepultado, mas Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo contener. Hoy en día cada
persona que muere, cada individuo que muere, queda sepultado. Y ahí sus huesos se convierten finalmente en polvo hasta el día de la resurrección, porque habrá un día de resurrección. Sin embargo, Jesús, de acuerdo a las profecías de su palabra, Cristo Jesús, era necesario que llegado el cumplimiento del tiempo naciese de una mujer virgen, mas estuviese entre nosotros, muriese y resucitase al tercer día. Y así exactamente fue. Jesús murió un día viernes, mas un día domingo, el primer día de la semana, fueron las mujeres a verle al sepulcro. Él les había dicho en múltiples oportunidades que Él iba a morir, mas iba a resucitar al tercer día. Se los había dicho, se los había enseñado. Entonces, las mujeres, María, la madre de Jesús, y otras mujeres con ella, fueron el primer día de la semana, el día domingo, muy temprano en la mañana, y llevaban ellas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, para evitar una descomposición acelerada. Y mientras iban de camino a ese lugar, pensaban y decían: ¿quién nos va a correr la piedra? Porque era una roca de varias toneladas. O sea, un poco absurdo lo que estaban haciendo las mujeres, ¿verdad? Y además, algo de mucha incredulidad. Hola. Porque Jesús les había dicho: voy a morir, es necesario por los pecados de todo el mundo, mas al tercer día voy a resucitar. Vayan a Galilea, allá me verán resucitado. Pero las mujeres fueron temprano en la mañana al sepulcro que estaba afuera de Jerusalén. No fueron a Galilea, fueron al sepulcro. Incrédulas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Y no estamos hablando más de las mujeres. Ya les viene la opuesta. Tranquilo. Ya viene para ellos. Vayan a Galilea, allá me veréis, les había dicho el Señor. ¿Qué tenían que ir a hacer al sepulcro? Ellas fueron tempranito en la mañana. Varias mujeres. Vamos a ungir el cuerpo del Señor. Es que no estaban pensando. Estaban actuando como actuaban muchas mujeres, emocionalmente, no racionalmente. Y estaban actuando con mucha incredulidad, porque Jesús les había dicho: yo voy a resucitar. Y fueron al sepulcro. Mientras iban, ¿quién nos abrirá la roca? ¿Quién nos correrá la roca? ¿Quién? Y cuando llegan, ¡ah! La roca estaba corrida. Entonces las mujeres rápidamente se apresuraron y entraron a ese sepulcro, mas no vieron el cuerpo del Señor. Y ellas razonaron y dijeron: nos han robado al Señor. ¡Ay, Dios! La incredulidad trae consigo una serie de consecuencias absurdas. Lo que vieron fue dos ángeles de Dios sentados a la cabecera de donde había estado el cuerpo del Señor, porque estaba el sudario del Señor, mas no estaba su cuerpo. Y entonces, cuando las mujeres vieron a los ángeles, quedaron espantadas y asustadas. ¿Dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? Y uno de los ángeles dice a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Y en esta mañana tengo que decirte a ti: no busques a Jesús en un crucifijo, no busques a Jesús en un mono de yeso en la pared, no busques a Jesús en un libro. Él no está ahí, Él ha resucitado. Cristo está sentado a la derecha del Padre en los cielos. La muerte no lo pudo contener. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso de gloria al Señor.
a los apóstoles: ¡hey, hey, hey! No está el cuerpo del Señor en el sepulcro. Unos ángeles nos dijeron que ha resucitado. Y seguramente alguno de los apóstoles pensó, entre ellos tal vez el emocional Pedro: ¿qué le pasa a estas mujeres? ¿Qué habrán tomado? ¿Les hizo mal el mate de la mañana? ¿O el tecito estaba muy cargado? Y fueron corriendo al sepulcro, y Pedro corrió más a prisa. ¡Fum! Se zambulló en el sepulcro y dijo: se han robado el cuerpo del Señor. No, es que era resucitado. Dijo, entonces, ¿verdad? Y volvieron nuevamente donde estaban reunidos los apóstoles y otros discípulos del Señor, comentando el hecho que ha resucitado. Estás loca, estás loco, ¿cómo se te ocurre que Él ha resucitado? Si Él lo vimos morir, nosotros vimos cómo lo sepultamos. ¿Cómo que está? Sí, ha resucitado. Y ahí se quebraron ellos en esa conversación, impresionados, impactados de que Jesús había resucitado. Ese mismo domingo, 2 discípulos iban de camino a una ciudad que se llama Emaús, que estaba a cierta distancia de Jerusalén. Y estaban ellos entonces pensando en estos hechos, y estaban un poco confundidos, preocupados. ¿Cómo que se llevaron el cuerpo del Señor? ¿Cómo que se lo robaron? ¿Quién lo habrá sacado? Pero las 2 mujeres dicen que estas mujeres dicen que Él ha resucitado. Y estaban en esas meditaciones de camino a Emaús cuando se les aparece el Señor Jesús. Mas ellos no dice la Escritura que sus ojos estaban velados, no descubrieron que era el Señor. Entonces le pregunta el Señor a ellos: ¿de qué pláticas qué cosas están conversando ustedes? ¿Cuáles son sus pláticas? Aquí estamos hablando de Jesús Nazareno, varón poderoso. Él dijo ser el Hijo de Dios, y resulta que dice que ha resucitado. Nos cuesta comprender eso. Que él no estaba en el sepulcro. Fueron las mujeres a ver y allí no estaba. Estaba su sudario, más su cuerpo no estaba. Dicen que ha resucitado. No entendemos, no sabemos. Y ahí Jesús les dice: insensatos, citados de corazón. Porque estos 2 que iban de camino a Emaús le dicen al Señor: ¿sí sabe que era el Señor Jesús? Le dice: ¿Qué? Pero, forastero, ¿cómo lo sabe? Si está toda Jerusalén convulsionada. Todos hablan de que Jesús fue resucitado, que resucitó de los muertos. ¿Cómo tú lo sabes? Te vamos a explicar. Y ahí intentan explicarle al Señor. Era jocoso, era gracioso. Y el Señor tiene mucho sentido del humor. Entonces, luego que le explica todo, el Señor le dice: muchachos, no sean insensatos. Mira, alguien trajo el rollo de las Escrituras. Cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y se habla de las Escrituras, hace relación al Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted lee en el Nuevo Testamento y dice las Escrituras, eso es el Antiguo Testamento. Entonces, alguien trajo un rollo, yo tengo acá el rollo, y les abre las Escrituras, y empieza Jesús a leer el Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas, de Isaías, de Jeremías, y le muestra que era necesario que el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, padeciese y que muriese en la cruz, pasa al 3er día, iba a resucitar. Les explica el Señor y extenso, mientras van de camino a la ciudad de Emaús. Y algo pasa en el corazón de esos 2, Cleofas y otro, mientras Cristo les hablaba de las Escrituras, les revelaba las profecías. El corazón de ellos se encendía, se regocijaba, ardía su corazón de expectación, ardía su corazón al sentir la presencia de Dios, sin saber que Cristo mismo era quien les explicaba las Escrituras. Y entonces pueden comprender y entender la realidad de la palabra de Dios, de la palabra profética. ¿Y qué sucede? Llegan a la ciudad
Y Jesús dice, ok, hasta aquí llego. Es muy hermoso el Señor. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Nada de lo que Dios hace, escúchame, lo que Dios hace, en Dios no existe el azar. No existe. En Dios no existe la casualidad. No hay tal casualidad en Dios. Cuando Dios obra, cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra, es porque Él lo hace con un propósito, un propósito. Y hoy el Espíritu Santo, que es Dios, está actuando en medio nuestro y en medio de aquellos que están escuchando estas palabras, porque el Espíritu Santo te está llevando a su propósito. ¿Cuál es el propósito al cual lo está llevando el Espíritu Santo el día de hoy? Que tú entiendas que el fundamento del Evangelio, el fundamento del cristianismo está en el hecho de que Jesús murió, mas al tercer día resucitó, y ahora Él vive por los siglos de los siglos. Como así Él venció la cruz, la muerte, así como Él venció a la muerte, así también a través de Cristo nosotros podemos vencer la muerte. Eso es tremendo. Eso es muy grande. Entonces el Señor, llegan a la ciudad de Maús, y el Señor hace como que ya hasta aquí llegamos. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Más estos dos discípulos le dicen, ¡Ey, forastero! Quédate con nosotros. Está de noche. Ven, quédate. Aloja en nuestra casa. Por favor, no te vayas. Quédate. Es decir, el forastero los había cautivado en ese viaje. Los había cautivado completamente. Ellos estaban gozosos, felices, sentían algo profundo en su espíritu, en su corazón, sentían la presencia de Dios, sentían la unción del Espíritu. Ardía su corazón al estar junto a Jesús. Lo mismo tiene que suceder en cada uno de nosotros cuando estamos juntos a Jesús. Pero lo lindo está en que Jesús no quiere estar solamente junto a nosotros. Jesús quiere estar dentro de nosotros. Aleluya. Si el corazón de ellos ardía estando junto a Jesús, ¿cómo arderá nuestro corazón cuando Jesús esté dentro de cada uno de nosotros? ¡Oh, aleluya! En cuanto Jesús está dentro, en cuanto de nosotros Jesús está dentro, entonces tu corazón tiene que arder de gozo, arder de gratitud, arder de alabanza delante de Dios. Aleluya. Y le dicen, quédate, forastero, ven, quédate con nosotros, no te vayas. Jesús accede gentilmente. Se sientan a la mesa, se lavan las manos para servirse un bocado en la cena. Se sientan a la mesa. Y aquí viene algo muy, muy glorioso, muy extraordinario. Jesús es el Señor. Jesús es la autoridad máxima. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. No existe ni existirá nunca jamás ninguna autoridad que esté más arriba que la de Jesús. No existe ninguna autoridad que esté igualada a la de Jesús. Jesús es Señor y soberano. Se sientan a la mesa y el forastero toma el pan, lo bendice, le da gracias al Padre, lo parte y le da de comer. Cuando eso Él hace, dice la Escritura, usted lo acaba de leer junto conmigo, que los ojos de ellos fueron abiertos. Es decir, su espíritu se abrió y se dieron cuenta y dijeron, es el Señor. Este forastero es el Señor. Claro que es el Señor. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, nos abría las Escrituras y nos explicaba. No ardía nuestro corazón. Él es Jesús. Mas Jesús desaparece de la vista de ellos.
Ellos no se pueden contener de la dicha, del gozo, del fuego que estaba dentro de ellos. No lo pueden aguantar. Hay algo glorioso dentro de ellos. Hay algo maravilloso dentro de ellos. ¡Oh! Ellos decían, Cristo ha resucitado. El Señor ha hablado con nosotros. Él nos ha revelado las Escrituras. Era Jesús quien iba con nosotros de camino a Maús. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Es verdad lo que desean las mujeres. Él no está en la tumba. Él ha resucitado. ¿Qué hicieron? Vamos a contarle a los apóstoles y a los otros discípulos que Cristo ha resucitado. Dicen las Escrituras. Aleluya. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¡Aleluya! Era una locura en ese lugar, en esa sala. Estaban con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas, asustados por los religiosos de aquel entonces. Y ahí había tal vez un griterío. Las mujeres decían, Él ha resucitado. Pedro decía, Simón Pedro decía, sí, yo lo vi. Y los dos que llegaron de camino a Maús, porque golpearon seguramente y todos hicieron silencio. La policía miraron por alguna rendijita. No, solo tocó Cleofas y el otro. Abre, rápido, rápido. Le abrieron la puerta y ¡pum! Cerraron. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No se habían ido camino a Maús? Sí, pero Él ha resucitado. ¿Cómo creen que le contaron? ¿Cómo creen que los dos discípulos le contaron a ellos? Oiga, tengo algo que decirle. Tenemos algo que decirle, muchacho. Jesús resucitó. ¿Se lo habrán dicho de esa manera? No. Entraron como locos. Apenas se cerró esa puerta, ellos no se aguantaron. Ellos le dijeron a los apóstoles y a los otros discípulos y a las mujeres que estaban en ese lugar, en esa sala, Él ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Habló con nosotros de camino a Maús. ¡Hey! Cristo vive. Cristo vive. Y las mujeres, ¡ja, ja, ja! ¿No les habíamos dicho nosotras? Y los otros, parece que sí. Parece que sí. Él vive. Iglesia, Cristo vive. Cristo vive. ¡Ay! ¡Aleluya! Y porque Él vive, te puede escuchar. Y porque Él vive, puedes orar a Él. Y porque Él vive, puedes confiar en Él. Y porque Él vive, tus pecados te son perdonados. Y porque Él vive, Él te sacará de tinieblas a luz. Y Él te llevará de perdición eterna a vida eterna. Porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Puedes ser sano de tus enfermedades. Porque Cristo vive. Puedes ser libre. Libre del vicio. Libre de la inmoralidad. Libre de todo vicio. Libre de todo pecado. Porque Él vive. Porque si tu alma es roja y si tu alma es negra como el carbón, a través del perdón que Él te da, tu alma será pura y blanca como blanca lana. Cristo vive. Porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Eso adentro era una locura. Era un alboroto. Seguramente algunos de los apóstoles se rascaban la cabeza. Yo no lo hago porque si no me quedo más pelado de lo que estoy quedando. Se rascaban la cabeza, caminaban de aquí para allá, de allá para acá,
¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que resucitó? Ah, yo te dije, le decía uno al otro. ¿Te acuerdas que él nos había dicho que habría de morir al tercer día? Habría de morir más al tercer día. Iba a resucitar. ¿Se acuerdan que él lo había dicho? Yo le dije que él iba a resucitar. Pero él ni tampoco lo creyó. Era una locura, un alboroto. Jesús vive. Jesús vive. No sé si tú puedes entender eso. Aleluya. Oh, ¿cómo quiero plasmar esta verdad gloriosa, extraordinaria, sobrenatural en tu espíritu, en tu corazón? Piensa en esto. En una persona que tú amas, que está 3 años contigo, todos los días. Te acuestas con ella, te levantas con ella, van juntos al trabajo, llegan juntos a la casa, cenan, desayunan, almuerzan, cenan, están en la tarde en un tiempo de solada, de descanso, etc. 3 años y medio con esa persona, y de repente esa persona, tú la ves con tus propios ojos, cómo esa persona sufre un calvario terrible, le obligan a cargar una cruz, luego lo crucifican en esa misma cruz. Tú ves cómo esa persona se desangra, tú ves cómo su sangre cae al suelo, y ves cómo esa persona exclama y dice: consumado es. Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Lo ven. Luego toman su cadáver, lo sepultan, ahí lo dejan muerto. Cierran la roca, la puerta, que es una roca de varias toneladas de peso, la corren y la cierran. Ahí está muerto, bien muerto. Y luego, como tú puedes ver que al tercer día esa persona ya no está. Es más, esa persona ahora no tiene ningún contacto con la muerte. Es más, esa persona dice la palabra que venció al pecado, a la muerte y al diablo. Y él es el Hijo del Dios viviente. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Sobre esa roca está fundado el cristianismo. Si alguien, alguna religión, tiene algo más potente, algo más glorioso, algo más extraordinario que esto, díganme, y abandono el cristianismo. Desafío a cualquier religión, a cualquier filosofía, a cualquier conocimiento de hombre que me muestre algo más glorioso, algo más maravilloso que el Cristo resucitado, y dejaré de creer en Él y creeré en lo que tú me puedes enseñar. Harás pedazos tu mente, harás trizas tu argumentación, destruirás cualquier filosofía para hallarlo, mas no lo encontrarás. Por eso que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él está más alto que todo. Él está más alto que todo. A Cristo le están sujetos principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. A Cristo le están sujetos los poderosos de la tierra, los arrogantes de la tierra. Todos están sujetos a Cristo, porque Él es la máxima autoridad. Aleluya. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Por cuanto Él venció la muerte, nosotros también a través de Él vencemos la muerte. Ahora tú puedes entender por qué el apóstol Pablo dice que por medio de Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? ¡Oh, aleluya! Eres más que vencedor. Ahora tú puedes entender, escúchame, esto es muy importante. Ahora tú puedes entender claramente por qué. Porque el apóstol Pablo habla que cuando un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios muere, no muere, sino duerme. Gracias, Señor. Ahora puedes entender la enseñanza profunda que Cristo nos entregó acerca del rico y Lázaro. Dice la Escritura, relata Jesús que cuando murió Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Y cuando el rico murió,
fue sepultado. Y luego relata Jesús y dice, el rico alzando los ojos. Eso nos da a entender que el seno de Abraham estaba un poquito más arriba que el infierno. Vio a Lázaro en ese paraíso y él estaba sufriendo gran tormento en el infierno, en la Gehenna. Y le dice, alzando los ojos, levanta la voz y le dice el rico, Padre Abraham, envía a Lázaro para que unte su dedo con agua y pueda untar mis labios, porque yo padezco de sed y aquí no encuentro sed y descanso para mi alma. Entonces Abraham le dice, no es posible que nadie vaya de aquí para allá y de allá para acá, porque hay una gran cima con un abismo que nos separa. Por eso que en la puerta al infierno tiene un cartel bien grande que dice prohibido entrar. Y aquellos que entran pueden leer en la parte interior por esa puerta el otro cartel, prohibido salir. Es por eso que nosotros, nuestro destino eterno, lo sellamos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Cómo sellamos nuestro destino eterno? Si recibimos a Cristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador, entonces nunca iremos a ese lugar de tormento, a ese lugar terrible y horrible que es el infierno, porque en realidad nos enseñan las Escrituras que el infierno no fue hecho para el hombre, sino que para Satanás y todos sus demonios, más el hombre, por el pecado de rebelión, por menospreciar a Cristo, por ser indiferente a Jesús, por no creer en Él, se hace el hombre el camino derecho a la perdición eterna. Pero Cristo murió en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Amén. Quien muere en Cristo duerme. Cuando morimos siendo cristianos, salvos, no morimos, sino que dormimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra resurrección. Yo te pido en este día, en esta hora, que reflexiones sobre esta palabra y que tomes una clara determinación en tu vida respecto de lo que vas a hacer de tu futuro. ¿Qué será de tu futuro? Yo no hablo del futuro inmediato. Yo no hablo de la inmediatez de la vida. Aunque es urgente que tomemos una clara decisión por Cristo. Cristo es el camino al cielo. Cristo es el camino a la vida eterna. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese Jesús que iba de camino a Maús con esos dos discípulos y que hizo arder el corazón de ellos, ese mismo Jesús está aquí hoy a través de la persona del Espíritu Santo. Y si ese Jesús hizo arder el corazón de esos dos, así también Jesús hará arder el corazón de cada uno de vosotros si recibís a Cristo como vuestro Salvador personal. Aleluya. ¡Aleluya! Ahí estaban. Habla de los 11. Claro, porque Judas Iscariote ya se había suicidado. El traidor, el que entregó a Jesús, ya se había suicidado. Y estaban los 11, más las mujeres y otros discípulos dentro de la sala. Y estaban seguramente conversando. Este es recién libro en esa casa. Estaban conversando, charlando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptamos? No, pero es que yo lo vi. Pero si nosotros lo vimos, las mujeres, nosotros lo vimos. Pero es que el resto de los apóstoles ahí estaban. Es que nos estaban en esa que creer, que no creer. Y Jesús le había enseñado que Él había de resucitar, que iba a morir, mas iba a resucitar. Pero ellos no lo creyeron. Y te estoy hablando de los apóstoles,
Te estoy hablando de los apóstoles. No te hablo de cualquier persona. Te hablo de los hombres. Todos los apóstoles murieron como mártires. Ninguno murió de viejito, ninguno murió de ancianito, ninguno murió de enfermedad. Todos murieron mártires, entregando su vida por amor a Cristo. El único que llegó anciano fue Juan, el que tuvo la revelación del Apocalipsis. El muchacho joven que se recostaba en el pecho del Señor, Juan, fue el único que murió de anciano, de viejo. Todos los demás murieron como mártires. Y ahí estaban esos mártires, dudando en su corazón, como seguramente algunos de los que escuchan estas palabras también están dudando en su corazón. ¿Habrá resucitado el Señor? ¿Habrá resucitado verdaderamente? ¿Es verdad lo que dice este pastor? ¿Es verdad lo que dice este hombre? ¿Habrá resucitado Cristo? Los apóstoles estaban en esa. Las mujeres quedaron difónicas. Sí, lo vimos resucitado. Los dos de camino a Maús. Oiga, si estuvo con nosotros, por favor, créanlo. Ahí estaban. Como dicen los venezolanos, en un conversatorio. Como dicen así. Estaban en un conversatorio ahí. Y de repente, escuchen, puertas cerradas, ventanas cerradas, tal vez hablando, gritando bajito. Y había uno, Tomás. Este Tomás, uno de los 12, los 11, o sea, en ese momento. No. Mira, Pedro, ¿sabes qué? Está bien lo que dice la madre de Jesús y las demás mujeres, que no vieron su cuerpo. Lo que dicen los dos de camino, Maús, que Jesús habló con ellos. Está bien, no lo voy a cuestionar. Pero mientras yo no meta mis manos en su costado y palpe la palma de su mano y vea el hoyo de los clavos, si eso yo no lo veo, no creeré que Jesús ha resucitado. ¿Qué le diría usted a esa persona hoy? Carnal, mundano, ¿verdad? Pero el amor de Jesús supera toda imaginación. ¿Sabe qué? Estaban ahí. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un concilio, un mini concilio. Y de repente estaba la puerta cerrada, la ventana cerrada. De repente Jesús, el Cristo resucitado, se les aparece en medio de ellos. ¡Aleluya! Cuando lo ven, quedan espantados. ¿Quién abre la puerta?, dijo Pedro. No, si la puerta está cerrada, está trancada. Bueno, la ventana no, está todo cerrado. Si tenemos miedo de que nos vengan a arrestar. Y quedaron espantados y asustados. Entonces Jesús, amorosamente, empieza a mirar a los que estaban ahí reunidos. Y todos estaban con cara de sospecha. ¿Me llamará a mí? ¿Me llamará a mí? Tomás, le dice. Tomás, no a Tomí, a Tomás. Ven acá, muchacho. Y Tomás seguramente las rodillas temblaban más que las rodillas de Belsasar. Castañaba los dientes y temblaban las rodillas. Ven, muchacho. Vete tu mano acá, le dice. Toca mis manos. Verás mis pies, míralos. Y no seas incrédulo, sino un verdadero creyente. Recién ahí, Tomás cayó al suelo rendido a los pies de Cristo y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque vistes, creíste. Mas bienaventurado los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? No hemos visto. ¿Has visto al Señor crucificado?
¿Has visto la marca en sus manos y en sus pies? ¿La has visto, sí o no? ¿Mas crees que Él murió por nuestros pecados? ¿Crees que Él se levantó de la muerte? Entonces tú eres dichoso, tú eres bienaventurado, tú eres más feliz que los 12. Y seguramente dentro del corazón ahí estaba Pedro y algún otro. Lo tiene que enseñar, no cachetea. Sin embargo, el Señor luego que se levanta Tomás, se dirige a los 12 y a los demás. Dice que los reprendió y les reprochó la dureza de su corazón, su incredulidad. Mira tú. Entonces, si el Señor fuese como alguno de nosotros, si supongamos, ¿no? Esto es pura buena idea, pero no sé si sucedió. Creo que no, porque el Señor no piensa como nosotros. Nosotros tenemos que pensar como Él, pero bueno que lo veamos desde esta óptica, una óptica muy, muy particular. Si el Señor hubiese sido como alguno de nosotros, a lo mejor el Señor en su interior hubiera dicho: y con estos güeyes tengo que hacer. Y esta manga con esta manga de los tipos que tienen que revolucionar el mundo. Otra esperanza hay. Si hubiese sido como nosotros, a lo mejor el Señor hubiese pensado así. Pero qué hermoso. Aquí hay dos cosas gloriosas que tienen que descubrir. Uno, Dios conoce nuestra naturaleza humana. Uno, Dios te conoce y nos demuestra que los apóstoles que pusieron de cabeza al mundo con el mensaje de Jesucristo eran tan humanos y tan limitados como eres tú y como soy yo. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Y sí, segundo, Jesús usó igualmente a esos apóstoles, así también Dios te quiere usar de la misma manera a ti, a ti, a ti, a ti. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que cuando somos débiles, entonces sobre nosotros reposa el poder de Cristo y en Cristo somos fuertes. Aleluya. Entonces, luego que le reprende por la incredulidad, sopla sobre ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo. No los desecha, igualmente los usa para su gloria y para su honra. Y esos apóstoles, a contar del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 5 en adelante, del 4 en adelante, cuando desciende el poder del Espíritu Santo, esos apóstoles empiezan a hacer maravillas y proezas en el nombre de Jesús. De la misma manera tú puedes hacer maravillas y proezas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos para que el Señor los use? ¿Cuántos están dispuestos para que Dios los use? ¿Cuántos dicen: Señor, ven aquí, envíame a mí? Señor, yo soy tan limitado como los apóstoles, pero Señor, tú hiciste algo glorioso en ellos, también lo harás en mí. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos dicen que Él vive? Que Él se levantó de los muertos y que está sentado a la derecha del Padre. ¡Aleluya! Pueden inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, por favor.